Hola compañeros y maestra. Nosotros somos alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, plantel 12 Arroyo Hondo, y haremos un recorrido sobre algunas salas explicándolas del Museo Regional de Guadalajara. La intervención francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo, de 1862 a 1867. Años después, el país sufrió la intervención del ejército francés al mando del general Massenet, con el propósito de exigir el pago de la deuda que había suprimido el presidente Benito Juárez, así como facilitar la imposición de un gobierno monárquico en manos de un príncipe extranjero. Los ideales liberales y el sentimiento nacionalista volverían a expresarse en defensa de la soberanía del país, que culminaría en el triunfo liberal y la restauración de la República. Benito Juárez García nace el 21 de marzo en San Pablo Guelata, Oaxaca, después de graduarse de abogado en 1830. Inicia su carrera política desempeñando los cargos del regidor de ayuntamiento y gobernador del estado. Fue nombrado posteriormente presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en 1858 presidente de México. En ese apartado podemos observar cómo se le comunicó a la sociedad sobre lo que estaba pasando en ese momento, que fue la República restaurada en 1867 a 1876. Este fue un periodo de la historia de México que se caracteriza por la consolidación de la nación y la aplicación de estrictas de las leyes de reforma. En la batalla del 2 de abril de 1867, el ejército imperialista, al pretender recuperar la ciudad de Puebla, fue derrotado por las fuerzas republicanas, al mando del general Porfirio Díaz. En estos recuadros nos transmite información de algo que pasó en la guerra tanto en México como en Guadalajara. Como podemos ver, la batalla del 5 de mayo de 1862. En este encuentro los republicanos logran tener al ejército francés que se dirigía hacia la Ciudad de México. Y en este lado, la batalla de Silao, al mando del general Ignacio Zaragoza, las fuerzas liberales lograron vencer al ejército conservador, comandado por el general Miramón durante la Guerra de Reforma. Y el ataque a Guadalajara, el 29 de octubre de 1860, una de las batallas finales de la Guerra de Reforma, en las cuales fuerzas constitucionalistas, al mando del general Jesús González Ortega, logran el triunfo después de romper el sitio de la ciudad del ejército conservador. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, marca la entrada del país al Concierto de las Naciones Desarrolladas. Guadalajara durante la Revolución. Guadalajara, a pesar de ser una plaza de relevancia industrial y comercial, no fue importante foco de rebelión como en los estados del norte y centros del país. El 8 de julio de 1914, con la entrada de las fuerzas constitucionalistas, se volvería un punto importante de la lucha revolucionaria al expedir el general Diegues una importante legislación administrativa que contravino los intereses de la Iglesia. Francisco I. Madero, hacendado y comerciante originario de Coahuila, en 1905 manifestó su oposición a los procesos de reelección presidencial y formó el Partido Democrático Independiente. En 1908 escribe el libro de la Asociación Presidencial, en la cual planteaba una salida democrática a la dictadura porfirista. Las inquietudes revolucionarias en Jalisco. Al movimiento armado de 1910, en Jalisco algunos jóvenes manifestaron su inconformidad apoyando la candidatura de Bernardo Reyes primero y de Francisco I. Madero después. Aquí en este apartado presentamos la fundación de la Universidad de Guadalajara, que impulsó la educación, sobre todo la clase trabajadora, para mejorar sus condiciones de vida. El 12 de octubre de 1925 se funda la Universidad de Guadalajara.
y uno de sus principales impulsores fue el gobernador de Jalisco, José Guadalupe Sueño, que fue el fundador de la Universidad de Guadalajara y desempeñó el cargo del Museo Regional de Guadalajara de 1948 a 1974. Francisco Villa nació en la hacienda de Río Grande, Durango. Su verdadero nombre, Doroteo Arango, lo cambió por el de Francisco Villa. En 1910 se levantó en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, destacándose desde su principio por sus dotes de combatiente y organizador. Álvaro Obregón nació en Siquicíba, hacienda del municipio de Navojoa, Sonora. Inició su carrera político-militar en 1911 como presidente municipal de Huatabampo. Como militar participó en varias batallas, siempre al lado de los constitucionalistas. Posteriormente estuvo al frente de la Secretaría de Guerra y una vez restablecido el orden constitucional se retira a su hacienda. Artes y ciencias en Jalisco. La segunda mitad del siglo XIX mexicano se caracterizó, además de sus constantes crisis políticas, por ser, sin duda, la época de florecimiento de las artes y la ciencia, los profundos cambios que el triunfo del liberalismo proporcionó fueron especialmente notorios en el campo de la educación. Su fortalecimiento era sin duda el camino más viable para la modernización de la vida nacional. En este apartado podemos ver cascos chacos, sombreros militares y de gala utilizados por el ejército porfiriano en los siglos XIX y XX. En este espacio podemos observar un título de médico expedido en la Escuela de Medicina de Guadalajara en 1896, un reglamento utilizado en los colegios particulares de enseñanza elemental en 1895, un tintero de porcelana policromada procedente francesa del siglo XIX, pisapapeles de cristal de diseños geométricos del siglo XIX, antiparras llamadas también gafas o anteojos de finales del siglo XIX. Tecnología y educación. El desarrollo tecnológico del país comienza en el marco de un proceso de crecimiento económico iniciado durante el Porfiriato. El ideal fue convertir a México en una nación moderna a través del impulso dado al comercio con la importación de tecnología utilizada en los países europeos y en Estados Unidos de Norteamérica. Se fomentó la educación con el ideal de que sirviera como un mecanismo de unificación nacional. Aquí podemos observar una de las primeras máquinas de coser portátil fabricada en acero, con manivela y cajón posterior para guardar hilos en 1900. Esta es una máquina de escribir portátil. Funciona a base de un disco giratorio con aguja indicadora. Es de 1886. Este es un fonógrafo marca Edison. Caja y tapa de madera con bocina y sistema de cilindro y manivela. A continuación les presentaré algunos de los militares que estuvieron en la intervención francesa. Ramón Corona Madrigal, 1832 a 1889, gobernador constitucional de marzo de 1887 a noviembre de 1889. Pedro Galván, 1830 a 1892. Se inició en la milicia en el ejército liberal al mando del general Pedro Ogazón. Se unió al general Porfirio Díaz durante las revueltas de La Noria y Tuxtepec, y una lesión lo obligó a dejar la carrera militar. Luis C. Curiel, 1846 a 1930. Se incorporó al ejército alcanzando el grado de Briach. Gobernador suplente en varias ocasiones, fue elegido constitucionalmente en 1895 y hasta 1903. Miguel Ahumada, 1844 a 1917.
Ingresó al Ejército de Occidente al mando del general Ramón Corona. Inició su trayectoria política como prefecto de Colima y después como gobernador de Chihuahua. Hola compañeros, estamos en la parte en la que se encuentran los árboles petrificados, los cuales eran palmeras, pinos, robles y encinos. Por aquí pues podemos observar algunos de ellos, los cuales tardan pues muchos años en llegar a estar totalmente petrificados y pues tienen distintos tamaños. Y estos al parecer ya tienen bastantes años. Por aquí podemos ver que pues algunos tienen plantas ya crecidas y por acá tenemos algunas esculturas de piedra. Como podemos observar, hay algunos fragmentos de árboles petrificados provenientes de los poblados de Atoyac, Sayula y Teocaltich. En nuestra visita al museo, uno de los trabajadores que se encontraba en el lugar nos proporcionó un poco de información, en la cual nos dijo que para que el árbol lograra llegar a ese estado de petrificación tenían que pasar aproximadamente 10.000 años. La madera petrificada de estos árboles se forma cuando la materia orgánica del árbol se sustituye por determinadas sustancias minerales. Para que esto ocurra, el árbol debe ser enterrado mientras está vivo o inmediatamente tras su muerte, ya que el oxígeno del aire causa muy rápidamente su descomposición y esto evitaría su petrificación. Este es un proceso que lleva muchos años, pero es totalmente seguro para poder preservar al árbol. Esto sería todo por esta sala que fue árboles petrificados. Es turno de la sala de Huitzilapa, representación del prestigio y poder de los cultos funerarios de la tradición tumbas de Tiro. Para hablar de la jerarquía social, podemos destacar que el occidente de México estuvo ocupado principalmente por sociedades jerarquizadas. Esto se infiere a partir de las ofrendas funerarias que veremos más adelante, las cuales hacían referencia a representaciones de personas pertenecientes a distintos estratos. Prosiguiendo con el aspecto de la arquitectura funeraria, se dice que en el centro de Jalisco y sur de Nayarit frecuentemente se ofrendaban maquetas de cerámica, las cuales representaban conjuntos ceremoniales, fiestas o incluso juegos de pelota, entre muchas otras cosas más. Todo esto dándoles el carácter de documentos etnográficos que hablan de un pasado lejano. Lo que se ve por acá hace referencia a la representación del tratamiento mortuorio, el cual consistía en una tumba que contenía importantes personajes. Su paso más allá se acompañaba de alimentos, ornamentos, amuletos y símbolos según su jerarquía social. De aquí proseguimos a analizar lo que viene siendo el entierro principal Cámara Norte, el cual se caracterizó porque el personaje principal se envolvió en una mortaja con cuentas de concha cocidas. Además, en su interior había colocados ornamentos de concha y piedra verde, espejos de pirita y armas, destacando el símbolo fálico formado por 3 caracoles colocados entre sus piernas. Pasando ahora a lo último, pero no menos importante, que fueron las ofrendas funerarias, podemos rescatar que las que fueron elaboradas con material foráneo y de difícil acceso fueron limitadas a tumbas de alto estatus. En Huitzilapa se ofrendaron gran cantidad de bienes de lujos, como lo fueron la cerámica con decoraciones complejas, trompetas de caracol pintadas al pseudocloisonné, cuentas de concha y varios ornamentos más a base de piedras verdes. Estas ofrendas incluyeron también finas cerámicas de los tipos agualulco o con agua, con diseños complejos que requerían de una gran destreza de los. Paso ahora a concluir con el tema de la cosmovisión, la cual fue expresada en el tiempo y espacio de la muerte. En las ofrendas de la cosmovisión fueron plasmadas serpientes bicéfalas, señores con braseros antecesores del dios del fuego, perros guías al inframundo y seres esqueléticos relacionados con la muerte.